Saludamos también a esta hora de la mañana a María Jesús Montero, portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Ministra, déjeme que empecemos por lo más inmediato, que es por lo que va a ocurrir hoy en Murcia, que es el fracaso de esa moción de censura planteada por el Partido Socialista y por Ciudadanos. Ministra, ¿qué pasó? ¿No midió el Partido Socialista bien sus fuerzas? ¿Fue un error confiar en Ciudadanos? Bueno, yo diría que siempre es muy difícil imaginar que algunas de las formaciones políticas que hace escasamente 2-3 meses han firmado y han renovado el pacto antitransfugismo pudieran no cumplirlo. Y yo creo que eso nos ha sorprendido, pero a toda la actualidad política, no solamente al Partido Socialista, y creo que hay que llamar las cosas por su nombre. Y en este pacto uno de los avances más importantes que se produjo fue efectivamente que se dice taxativamente que el transfugismo es corrupción. ¿Cómo va uno a pensar que en este poco tiempo transcurrido el Partido Popular iba a aceptar y además iba a comprar los votos de personas de esa formación política para mantenerse en el poder? Era algo impensable y por tanto se había entre las dos fuerzas políticas acordado la presentación de la moción de censura y no había por qué dudar. Visto ahora con la perspectiva, y sobre todo, bueno, puede haber un giro de guión, que todo puede pasar estas últimas horas aquí en la política española, pero visto con la perspectiva de lo que va a pasar hoy en la Asamblea de Murcia, ¿no tiene la sensación de que al final se va a pagar un precio muy alto por esa moción? Y se lo digo porque se ha reforzado a Isabel Díaz Ayuso en Madrid, se ha desmembrado una parte del gobierno, tiene que haber una remodelación de gobierno. ¿No es un precio muy alto para una moción en Murcia? Yo diría que ante los casos que conocíamos de la Comunidad de Murcia, y quizá el último más agravado fue la vacunación que no correspondía de responsables políticos que no tomaron la decisión de dimitir, es decir, que se quedaron tal cual, como si nada hubiera pasado. Es obligación también de las fuerzas de la oposición articular una alternativa. Uno no puede quedar impasible cuando está en un congreso, en un parlamento, y está viendo que el partido que gobierna pues está sometido a prácticas que son desde luego reprobables, entre ellas prácticas que tienen que ver con la corrupción pasada del Partido Popular y que tienen que ver con comportamientos que la ciudadanía no puede tolerar, porque estamos todos esperando a ponernos la vacuna y muchas personas caen enfermas mientras que esperan, y por tanto los dirigentes políticos tenemos que dar ejemplo. Yo creo que ante eso no había más remedio que presentar la moción de censura. Se tenían los votos suficientes. Lo que es reprobable es que luego el Partido Popular no cumpla lo propio que firma, y en este caso que le interesa mantenerse en el poder haya comprado, ¿no? Y personas que antes estaban en una situación ahora estén mejor, justamente por haberse pasado hacia otro lado y haber traicionado lo que habían firmado ellos mismos con su propia formación política. ¿Pero le sorprendió la convocatoria electoral en Madrid? Sí, tengo que decir que me sorprendió porque no había aparentemente ningún motivo para que la señora Díaz Ayuso de pronto diera ese golpe de timón. Siempre habían presumido de estabilidad. Ahora escuchamos estos días que fundamentalmente por parte de la señora Díaz Ayuso dice que el gobierno no se podía sostener, que era... Bueno, yo todas las palabras que había escuchado previamente eran que eran un gobierno estable, que iban todos a una... Podíamos sospechar lo que cada uno piense, pero las palabras oficiales eran esas, y yo creo que la señora Díaz Ayuso ha creído que le interesaba en este momento particularmente una convocatoria electoral y no ha tenido en cuenta ni la situación de pandemia, ni económica, ni nada de nada. Ha tirado por su interés particular y por tanto estamos ahora pues ante una convocatoria inesperada que parece que en este país, decían ustedes antes, nunca vamos a salir, ¿no?, de una convocatoria electoral. Siempre calentamos motores. Ministra, no sé lo que le sorprendió más, si la convocatoria electoral de Isabel Díaz Ayuso o la salida de Pablo Iglesias del gobierno. Es difícil, ¿eh? La pregunta mójese, es difícil. Ministra, porque... mójese. Bueno, yo diría que la salida de Pablo Iglesias del gobierno no tenía ningún indicio, ningún elemento que me hiciera pensar que ese plan se estaba planteando. Yo creo que fue algo que se decidió por parte de Unidas Podemos ante la prisa, ¿no?, también de la convocatoria electoral, y la verdad que yo creo que todos, ¿no?, nos quedamos un poco así chocados en un primer momento porque no sabíamos muy bien a qué respondía esa salida, y luego el señor Iglesias lo explicó y, como le dijo el presidente, pues toda clase de suerte, aunque evidentemente nosotros estamos con nuestro candidato, que es el candidato que espero concite el mayor consenso. ¿Cuándo se enteró usted, que es la ministra portavoz y que le pueden preguntar en cualquier momento, cuándo se enteró usted de la salida de Pablo Iglesias? ¿Con el vídeo? Por los medios, sí. Un poquito antes, creo que lo dieron ustedes, que el señor Iglesias tenía previsto marcharse, y justo unos minutos antes de la presentación del vídeo, que vi en directo a la vez que se emitió para saber los argumentos que había esgrimido, pero yo me enteré al igual que el conjunto de ciudadanos en el mismo momento. ¿Y sabe cuándo se enteró el presidente del gobierno?
Sí, sé que se enteró esa misma mañana, que lo llamó, así lo han dicho ellos, que lo llamó el señor Iglesias y le comunicó una decisión que imagino habría estado meditando durante el fin de semana, visto que la convocatoria electoral y las perspectivas que tenía Unidas Podemos animó al señor Iglesias a ser él el que encabezara la lista. ¿Y cree que Pablo Iglesias ha gestionado bien su salida? Bueno, yo lo hubiera hecho de otra manera, probablemente. Siempre una salida es complicada y para una persona, ¿no?, del perfil del señor Iglesias, vicepresidente del Gobierno, líder de una de las formaciones políticas que se encuentra en este momento en el Gobierno de coalición. Quiero decir que las circunstancias eran muy, muy especiales, pero yo creo que lo hubiera hecho de otra manera. ¿Usted es de las que augura una etapa más plácida, con menos tensiones dentro del Gobierno, con Yolanda Díaz como referencia de Podemos? Yo creo que el Gobierno ha tenido una comunicación fluida con Unidas Podemos, a pesar de que, como siempre he dicho, se magnifican los problemas fuera, probablemente por esa estrategia de visibilización del socio minoritario del Gobierno, de alguna manera, para que nos entiendan los ciudadanos, no como para hacerse notar, parece que siempre se exageran mucho las diferencias. La relación con el señor Pablo Iglesias era una relación normal, es una persona de un trato afable, de un trato normal. Yo tengo una buena relación con Yolanda Díaz. Yo no creo que vaya a cambiar en gran medida esa parte, porque entiendo que Unidas Podemos seguirá haciendo los planteamientos que venía haciendo en relación con las materias que constan en el acuerdo, en el pacto de la coalición. Y yo creo que también el señor Iglesias ha sido una persona de fácil trato al interior del Gobierno. Otra cosa es que fuera del Gobierno, como digo, exagerara los elementos en los que es lógico que dos partidos políticos que conforman un ejecutivo y somos distintos podamos diferenciarnos. Así que yo espero seguir en esta estabilidad en la que en este momento estamos y concentrados 100%, al menos en mi caso, en la resolución de los problemas de los ciudadanos, la ejecución de los fondos europeos. En este momento hoy se aprueba la ley de eutanasia, ha sido una ley para mí muy querida, muy bonita, en términos de necesidad de dar respuesta a una situación de la vida que parece que ninguno queremos reconocer, que es cuando viene el dolor, el sufrimiento, la despedida. El que hayamos tenido una ley muy consensuada en el Congreso y con capacidad de que las personas hoy puedan tener un final de la vida mejor que el que tenían ayer. A mí me parece que todo eso es de un enorme valor y probablemente nunca se resalta lo suficiente y estamos en las cuestiones que para mí son más anecdóticas. Ministra, ¿el desmoronamiento de Ciudadanos achica los espacios para que el PSOE pueda encontrar contrapesos ante su propio socio de gobierno o ante los partidos independentistas? Yo diría que abre una nueva perspectiva electoral, desde luego, porque en este momento el espacio del centro, en este caso de Ciudadanos centro-derecha, tenía varios actores protagonistas, desde que el Partido Popular se ha escorado hacia la ultraderecha y además está haciendo de Madrid, ¿no?, un laboratorio de pruebas del trumpismo. A mí me parece esto tremendo, porque Madrid es muy importante para el motor económico de España, para la conquista de derechos, para el funcionamiento, ¿no?, en general de nuestra democracia y de nuestra arquitectura territorial. El hecho de que se convierta en un laboratorio de pruebas hace que deje un espacio del centro derecha que en una parte ocupaba determinados líderes del Partido Popular, y Ciudadanos también, al tener esta situación de reconsideración de la formación política, diría yo, ¿no?, de intentar reconfigurarse, sin duda deja un espacio muy importante y un espacio que en concreto en la Comunidad de Madrid es un espacio natural del Partido Socialista y muy concretamente de su candidato, del señor Gabilondo, que como todo el mundo conoce es una persona moderada, una persona que siempre está intentando, ¿no?, buscar soluciones y no dar problemas, y desde ese perfil constructivo que el señor Gabilondo trabaja, creo que se nos abre en una perspectiva muy interesante, y yo estoy bastante confiada de que podamos tener unos magníficos resultados en Madrid, que volvamos a ganar las elecciones y ojalá, ¿no?, podamos volver a gobernar. ¿Pero le preocupa que a la hora de negociar en el Congreso de los Diputados, a la hora de buscar votos, de buscar apoyos para sacar adelante iniciativas del Gobierno, le preocupa en lo que pueda quedar Ciudadanos? Hasta ahora, en el Congreso de los Diputados, Ciudadanos tampoco ha sido una formación política con la que hayamos podido contar desde el Ejecutivo, salvo para algunas cuestiones puntuales. Pero ahora parecía que empezaba el viraje de Inés Arrimadas. Eso es, ¿no? Entonces, con la experiencia que tenemos hasta ahora, no creo que cambien mucho las cosas. Yo sí tenía la confianza, y lo tenía desde presupuesto, que la señora Arrimadas protagonizara dentro de su partido una situación muy complicada para ella, desde luego, y que yo así se lo dije en el debate de presupuesto, que era
era desprenderse, ¿no?, de digamos, la rémora del señor Rivera, que bueno, que ahí sigue, según ustedes publican algunas veces, ahí sigue, e intentar pues realmente que Ciudadanos cumpliera con la vocación que yo creo que los votantes habían depositado en él, que es esa suerte de bisagra que permite el que algunas veces, y dependiendo de las circunstancias, le den su apoyo a gobiernos de la derecha y en otras ocasiones se lo den a gobiernos de la izquierda. Pero había habido un mimetismo, eran la cola de ese partido de derecha compuesto por 3 formaciones políticas, ¿no?, podríamos decir, la ultraderecha, Partido Popular y Ciudadanos, y no se les notaba dentro de esa configuración. Yo creo que tenían que tener una voz más propia, tener más capacidad de romper y tener menos miedo. Creo que la señora Arrimadas tiene que desprenderse de ese miedo, porque en política, en un momento como este, tienen que arriesgar, y para mí arriesgar es lo que se ha hecho en Murcia, y arriesgar es, después de lo que ha ocurrido en Madrid, una seria advertencia por parte de Ciudadanos al Partido Popular, porque efectivamente la situación que estamos viviendo es prácticamente, lo ha dicho el propio Ciudadano, de humillación, ¿no?, de intentar llamar a sus propios militantes. Ministra, abríamos a las 8 de la mañana con esa ley del alquiler que está preparando el Gobierno. Ofrecer bonificaciones fiscales, como hizo ayer el Ministerio de Transportes para regular los alquileres, ¿es una forma de incumplir la palabra del acuerdo de coalición? Para nada. De hecho, hemos estado trabajando evidentemente desde el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Transporte para promover una propuesta que yo considero que es una propuesta muy interesante para incentivar justo en los colectivos que tienen más dificultades en el acceso a una vivienda, poder incentivar al propietario desde que la ponga en alquiler hasta que rebaje el precio que previamente tenía en el contrato anterior, los jóvenes para que se puedan emancipar. Yo creo que es una propuesta muy interesante que desde luego va en relación con lo que se firmó en el acuerdo para la constitución del Gobierno, que era evitar las subidas abusivas de los precios del alquiler. Hay 2 formas de hacerlo. Pero Podemos quiere que se ponga techo a esos precios. Claro, hay 2 formas de hacerlo. Una es la prohibición, lo que tiene unas serias dificultades jurídicas y que por tanto es un área que tiene para su exploración límites muy claros, constitucionales y de las leyes. Y por otra parte, hacerlo a través de incentivos. Yo soy siempre más partidaria de hacer las políticas a través de los incentivos, y creo que es una propuesta que tienen que considerar en toda su dimensión, porque no solamente va a evitar que se siga produciendo una subida abusiva en los precios, sobre todo en las llamadas zonas tensionadas, sino que va a procurar una bajada de los precios del alquiler, porque lo que se incentiva justo es que se pueda bajar el precio del alquiler. Se planteaba un 10%, al menos un 10%, frente a los precios anteriores. Entonces, creo que es una propuesta imaginativa que hemos trabajado con mucho interés, y imagino que Unidas Podemos, si tiene aportaciones que trasladar a la propuesta, estamos desde luego abiertos a escucharla, pero no creo que se pueda decir en ningún caso que incumple el acuerdo, todo lo contrario, va en la línea de su cumplimiento. Usted es ministra de Hacienda. ¿Llevar hasta el 90% esas bonificaciones fiscales en ciertos casos lo comparte? Sí, claro, soy parte de la elaboración de la propuesta fiscal, y en este caso estamos hablando, por ejemplo, de zonas tensionadas, en los lugares en donde las familias se han visto desplazadas de los lugares históricos de los centros de las ciudades, normalmente con motivo de la proliferación de algunas áreas de actividad, como fueron antes de la pandemia los pisos turísticos. Ahora, desde luego, el mercado está francamente distinto por mor de la pandemia, pero yo sí creo que hay posibilidades de que en determinadas zonas logremos el objetivo que perseguimos, que es justamente que no se desplace a la familia y, por tanto, los niños de los colegios y todo lo que ello conlleva. Por la pandemia le quiero preguntar, pero deme 2 minutos, que tengo que meter la publicidad, ¿de acuerdo? Sí. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. 9:23 de la mañana, 8:23 en Canarias, charlando con la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, sobre la pandemia. Ministra, ¿el parón en la vacunación con AstraZeneca no les va a llevar a cambiar sus cálculos? ¿Insisten ustedes en ese 70% de españoles inmunizados en verano? Insistimos porque la previsión de llegada de vacunas a partir fundamentalmente del mes de abril y luego durante el mes de mayo de las marcas que en este momento, de la industria farmacéutica que en este momento Pfizer, Moderna, estamos administrando, y luego las de Janssen, que como ustedes saben también ya se autorizó, nos va a permitir mantenernos en ese porcentaje del 70%, que es el porcentaje que internacionalmente hemos estimado como un porcentaje suficiente de cobertura vacunal para conseguir
repetir lo que los ciudadanos ya se han acostumbrado a escuchar, la inmunidad de rebaño, ¿no? Sí. Eso nos va a permitir, yo creo que esa llegada masiva, el contrarrestar esta situación provisional de suspensión temporal de la vacuna de AstraZeneca hasta que se pronuncie el Comité de Riesgo y la propia Agencia del Medicamento Europea nos pueda trasladar a los países las garantías y las seguridades que le hemos solicitado. Y yo creo que esto se tiene que producir pronto, en los próximos días, porque la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo, ¿no?, de que muchas veces el riesgo-beneficio de que la campaña de vacunación no continúe se tiene que ponderar. Y en este sentido, ojalá en estos días, hoy, mañana, se pronuncie la Agencia Europea y nos pueda permitir continuar la vacunación si al final no hay evidencia que demuestre que no existe ningún tipo de relación entre los casos que hemos conocido y la administración de la propia vacuna, sí en el tiempo, pero no una relación causa-efecto. Ayer advertía la ministra de Sanidad del peligro de un repunte. De hecho, en algunas comunidades se está viendo y también la incidencia se ha estancado. Incluso ayer repuntó unas décimas, pero empezó a repuntar. ¿No cree que puede llegar antes la cuarta ola que las ayudas que aprobó la semana pasada el Consejo de Ministros? Ojalá que no. Ojalá que podamos evitar esa cuarta oleada, o si se produce alguna situación de incremento de la incidencia sea muy leve y muy temporal, porque yo creo que estamos todos trabajando y poniendo lo mejor de nosotros mismos, por supuesto los empresarios, por supuesto los ciudadanos que llevan desde el 14 de marzo pasado adoptando por líneas generales todas las medidas de precaución. Ojalá esta situación no se produzca, pero claro, la sanidad, como la vida misma, y la salud y la enfermedad siempre son imprevisibles, y esto depende mucho de la capacidad que tengamos de limitar nuestros contactos. La fatiga pandémica está pesando en algunos colectivos y en algunos sitios y en algunas zonas, pero en este último tirón tenemos que hacer un llamamiento a la responsabilidad, porque sería muy triste, ¿no?, que después de todos los esfuerzos empleados, pues esta relajación hiciera que volviéramos a cifras que esperemos que las hayamos olvidado para siempre. Pero ¿cuándo se van a firmar los acuerdos con las comunidades para desplegar esos 11.000 millones de euros? ¿Cuándo las empresas van a poder realmente pedir esas ayudas y recibir el dinero? Nosotros en el propio decreto ley nos hemos autoimpuesto un plazo de un mes para el poder hacer la transferencia económica, la asignación y transferencia a comunidades, y luego firmar con cada una de ellas los convenios que nos permitan, pues, el que tengamos una capacidad de que se haga una situación similar en el conjunto del territorio, aunque es bien sabido que las comunidades autónomas pueden incorporar una parte de progresividad en esos tramos o de criterio, ¿no?, añadido a los que ya el Congreso espero que apruebe en los próximos días. Todavía el decreto ley ni siquiera se ha aprobado, pero espero que pueda contar con el consenso amplio de los grupos de la Cámara. Así que en el plazo de un mes yo creo que las comunidades autónomas podrán empezar a hacer las convocatorias, y espero que durante el verano se puedan recibir esas ayudas, aunque ya la perspectiva de poder recibirlas o conocer las cantidades que se le asignan ya será un balón de oxígeno para las empresas que hará acudir a las entidades financieras o a otros entornos con ese compromiso, ¿no?, de los diferentes gobiernos. Y, ministra, dos últimas cuestiones antes de terminar. Una, porque ya hay más de un presidente autonómico o algún presidente autonómico que levanta la mano y pregunta: ¿hay fecha para su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica? Bueno, yo diría que fecha no, lo que sí una hoja de ruta, en la que ayer justamente tuve una reunión con el presidente Puig en el que repasamos varios temas de la Comunidad Valenciana, y entre ellos saben ustedes que esta comunidad es la peor tratada en el modelo de financiación. Ese presidente estaba pensando yo. Claro, es una situación para ellos muy acuciante, y estuvimos hablando de las diferentes etapas que tiene que pasar el modelo. Yo lo que usted entenderá que persigo es que se tenga un consenso suficiente, y para ello hay que querer, y yo espero poder contar con la actitud constructiva del Partido Popular. Tengan en cuenta que la negociación de un modelo de financiación para mí debería de pasar de forma óptima, porque haya un acuerdo entre las grandes formaciones políticas que están en este momento gobernando comunidades autónomas, y me refiero entre el PP y el PSOE, por supuesto acuerdo al que se tienen que sumar el resto, pero si articulamos entre las dos formaciones políticas que hemos gobernado este país una propuesta, estoy convencida de que eso será bienvenido por parte del conjunto de actores políticos. Pero en esa hoja de ruta, ministra, ¿no hay un calendario? Sí, hay un calendario en el que nosotros a lo largo de este año tenemos que haber avanzado en el modelo de financiación en materias tan importantes, por ejemplo, como el peso de la población.
que son variables dentro del modelo, que la vamos a ir viendo una por una, pero esta, que es importante, que es cómo pesa la población envejecida en el conjunto del sistema, cómo pesa la población joven, la dispersión, la insularidad, todas estas variables que hablamos muchos días, en estas variables la incorporamos a lo que llamamos población ajustada, y los criterios que definen la población ajustada va a ser uno de los grandes caballos de batalla en el que espero que todos tengamos actitud constructiva, porque el modelo de financiación nunca puede ser óptimo para nadie si lo aplica solo en su territorio. Y esto significa que puede ser o un poco satisfactorio para todos o un poco insatisfactorio para todos. Depende de la actitud en la que uno se enfrente, pero es obvio que para conseguir que haya un cierto equilibrio en nuestra estructura territorial tenemos que conseguir todo, ser generosos y ser capaces de entender España como un todo y no cada uno desde su propia ventanita. Y la última sobre las regularizaciones fiscales del Rey. Tras la última regularización fiscal, la Hacienda tenía que comprobar si era completa, si era veraz. ¿En qué punto están las investigaciones de Hacienda? Siempre me resulta un poco incómodo, ¿no? el poder hablar de este tema, porque no puedo hablar de contribuyente, está prohibido. La agencia tributaria ni yo misma podemos hablar de ningún contribuyente concreto. Lo que sí le puedo decir es que en estos casos, que son similares, lo que se hace es un proceso de investigación que permita concluir si efectivamente estas regularizaciones o estas declaraciones extemporáneas, que es como se llaman, realmente cumplen con los criterios de que sean completas y que sean veraces. En cualquier caso, hay en algunas circunstancias donde nosotros actuamos también en auxilio judicial, y creo que me puede entender perfectamente lo que estoy intentando decir, y que más allá de lo que son las propias averiguaciones de la agencia tributaria, a disposición de la justicia para hacer y para solicitar todo aquello que consideren conveniente para esclarecer cuestiones. Dicho esto, pues evidentemente la actitud del rey Juan Carlos, yo creo que a todos los ciudadanos podemos pensar lo mismo, reprobable, reprochable, y evidentemente no es para nada edificante. ¿Espera alguna otra regularización fiscal del Rey? Espero que no. Entre otras cuestiones, como siempre decimos, las declaraciones tienen que ser completas y tienen que ser veraces, y por tanto yo espero que al final pues todas las cuestiones se reconduzcan por el camino que nunca se tuvo que perder, ¿no? María Jesús Montero, portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras.